Buenos días a todos. Bueno, voy a presentar los resultados de Adeco Agro para la zafra 24-25. Breve, ¿se escucha bien? Hola, hola. Este otro. Estoy entero saber cómo era. Ahora ahí. Eh, bueno, las zonas donde se ubica la empresa, en la zona norte, en Artigas, con una planta de recibo en Colonia Palma, en la zona Tacuarembó, zona centro, Tacuarembó y Melo, con una planta de recibo en Melo, y la zona este, con una planta de recibo en Paso Dragón, que es 33 Rocha, y el este de Cerro Largo. Yendo al área para este año, el área de ADECO fue 14.703 hectáreas, un 41% fue variedad Merín, eh, ubicado en la zona este y centro, un 37% variedades CL o Full Page, principalmente Uri, que se encuentra en las tres zonas, un 12% Olimar, 3% Tacuarí y un 5% CL19231, que este fue el primer año que la probamos. La variedad Tacuarí es en la zona este, en el departamento de 33, para la empresa. Respecto al uso del suelo, vienen aumentando los rastrojos en los retornos sobre soja. Cada flechita son 3 años para atrás, o sea, todos los años se viene aumentando, viene bajando los, los rastrojos de arroz, y los retornos sin pradera y con pradera, algunos suben, bajan, o sea, no tiene grandes evoluciones. Y el campo nuevo, que siempre muy poquito, este año fue en la zona este. Campo nuevo, que es son retornos largos de chacra con tacuruces altos, o sea, no es que sea campo 100% nuevo, que no se haya hecho agrícola. Yendo a la evolución de siembra, al 30 de octubre, en todas las zonas íbamos un 30%, bastante inferior que el año pasado, que a misma fecha íbamos un 80%, y tenemos realidades bien distintas. En la zona norte, que es poca el área que tenemos, fueron 2 fechas de siembra puntuales, al principio de ahí de octubre. Después por tema lluvia se frenó y terminó en la segunda quincena de octubre. En la zona este se relaciona más al promedio histórico y de la empresa, y la zona más rezagada fue principalmente la zona de Melo, que es la línea roja, donde el 30 de octubre íbamos 25%, o sea, no llegamos al 30%. Y la zona de Tacuarembó, que también fue de las zonas más rezagadas en el tema siembra, al 30 de octubre íbamos el 50%. Si bien se terminó en noviembre, y Álvaro decía, bueno, en noviembre se terminó de sembrar todo, creemos que el 30, o sea, octubre sigue siendo la fecha, y ahí es donde tenemos que meter, principalmente cuando tenemos un 40% del área de variedades de ciclo largo, que es el Merín. Respecto a la fertilización basal, esto se mantiene a lo largo de todos los años, fórmulas o mezclas de NPK, y no tenemos grandes diferencias respecto a años anteriores, o sea, en lo que es unidades de nitrógeno, fósforo y potasio por zona. Sobre la cobertura nitrogenada, en la zona este el 100% fue
Macollaje y Primordio. Centro se repartió, que generalmente eh, la mayoría era en Macollaje y Primordio, y este año hay un 20% que se hizo solo una urea en Macollaje, y eso fue por siembras tal vez más tardías que no se logró, o por decisiones no se logró hacer una segunda aplicación de urea. Variedades susceptibles a piricularia, siembra tardía, y bueno, decir, bueno, vamos con una urea y en macollaje, y por eso se dio ese 20%. Y en la zona norte el 100% con urea en macollaje primordial. Respecto al río, y es otra variable particular de la zafra y asociado a la evolución de siembra, el porcentaje antes de los 35 días o sea, post 35 días de emergencia fue inferior a otros años. En la zona este 49%, en la zona centro 32%, y en el norte, que fue una evolución de siembra más rápida, se logró un mayor porcentaje de área regada. Yendo a los herbicidas y a las moléculas más usadas. Esto es de todo lo que se aplicó, qué porcentaje de esa molécula estuvo en el total de las aplicaciones. El clomazone sigue siendo la molécula más usada, 65%. El glifosato, que esto es pre, o sea, post-emergencia, no es glifosato antes de la siembra, sino sería un glifosato clomazone, o con imazapic o imazapic. 30% lo que es imazapic y imazapir. Teníamos un 37% del área que es CL o full page, Cialofob 24, Penoxulam 23, Fluroxipid o Picloram, Pirazosulfurón 12 y Vispirivac 8. Como comentario, este año puntual aumentó bastante más las aplicaciones de Penoxulam y disminuyeron las de Vispirivac, que cada vez venimos usando menos. Propanil es una molécula que nosotros ya casi que no se usa. O sea, es muy poca si bien se usa algo, pero es muy poco lo que se usa. Respecto a los fungicidas, el, el 72%, acá el cuadrito arriba, el 72% del área se aplicó con fungicida, y de ese 72 se reaplicó el 28%, y hubo un 9% que tuvo una tercera aplicación, y esto fue de problema de piricularia, puntualmente la segunda y la tercera. Muchas de las segundas aplicaciones o sea, todas son en variedades susceptibles, pero principalmente en Gurí, donde ya hay una estrategia de y en años como este, que se preveía fue una fecha más tardía, iban a estar en condiciones de mayor susceptibilidad a la enfermedad, ya se hacía doble aplicación ya medias marcadas. Y la molécula más usada es azocitrobin más difenoconazol. El 80%, 85% de las aplicaciones fue con esa molécula, y después hay algunas otras variantes. Aparece el isoproteolano, el tebuconazol, pero es en menor medida. Insecticidas, respecto al año pasado, bajó. El año pasado se aplicó el 34% del área, se aplicó con insecticidas, y este año apenas un 9%. En la zona norte el 100%, pero es poca el área. O sea, esto a nosotros son de los números que nos gusta, porque muchas veces, muchos años hemos presentado acá, y, y el aumento de muchas aplicaciones de insecticidas son a veces por el precio barato del insecticida, y el productor toma la decisión de aplicar, porque como es barato lo aplica junto con el fungicida, y no por un problema en sí.
Y yéndolo ya a la última etapa, que es la etapa de rendimientos, este es el promedio de los últimos 10 años de la empresa, de los productores de la empresa. Bueno, aparte de lo que mostraba Álvaro, se ve, es un año, se compara con el año, no el anterior, sino el otro, fue de los más altos, y la tendencia viene en crecimiento. Y ya yendo por zona este, el rendimiento fue de 184 promedio. Se destacó la variedad Merín, 191. Los híbridos también anduvieron, el XP 117, el 124 y el INOV anduvieron con muy buenos rendimientos. El Tacuarí, que es un 3% del área total, fueron siembras tempranas. Hay rendimientos muy buenos, pero tuvimos grandes problemas de pájaro por lo que fue la fecha temprana, y se perdieron, hubo pérdida por problemas de pájaro. El Gurí y el 19231, eh, que también se comportó muy bien, o sea, nos quedamos con una buena sensación de la variedad. Comentario, hicimos también una pequeña área de 19219 CL, 19219, que anduvo no la presenté acá porque era muy poquita, en los números era muy poquito, pero anduvo en el entorno de las 175 bolsas también, o sea, que es otra de las variedades nuevas que vienen creciendo. En la zona centro, el rendimiento de 172 bolsas. El Olimar sigue siendo la variedad que mejor se comporta en la zona centro, y es elegida, y la verdad que, o sea, los números lo muestran, tienen una buena performance. El 91-93, que muchas veces la pensamos en áreas que tienen problema de piricularia, o zonas puntuales como para sustituir el Olimar. A nosotros este año puntual no tuvo grandes rendimientos. Y bueno, el resto de las variedades, el 19231 también se comportó muy bien, el Gurí algo menos, y acá hay gran parte de enfermedades de piricularia y demás. Y el híbrido del 117 también se comportó muy bien. Y por último, en la zona norte, el rendimiento fue muy bueno, y promedio 202 bolsas, y el Gurí 207, y el Olimar 201. Todos los rendimientos son secos y limpios, no están corregidos por calidad o- Muchas gracias. Gracias, Felipe. Seguimos entonces, invitamos a Agustín Platero, de Rosal 33, que pasa adelante y seguimos con las exposiciones. Bueno, buenos días para todos. Vamos a ir con las presentaciones. Voy a presentar los datos de Arrozal, como todos los años, vamos a tratarlo de hacerlo de manera media resumida, pero marcando bien lo que se hizo esta zafra, lo que fue esta zafra y la manera en la que trabajamos. Vamos a tratar de hacerlo medio rápido y dinámico. Primero que nada, el equipo, como siempre lo presento, lo voy a presentar y lo voy a nombrar. Son bastantes. Tenemos el equipo técnico de Arrozal, con Álvaro Platero, yo Agustín Platero en producción, Marcelo Neumann, Martín González, Juan Diego Platero y Marlon Teixeira, y el equipo de Chacra, que también faltan bastante acá, pero
son los que realmente dan una mano bárbara y bajan todas las ideas a tierra ahí con Darcy Pereira, Julio Mariño, Carlos Pereira, Sandro Noble, Nicolás Aguirre, Alejandro Porlay, Miguel Duarte, Víctor Rivero y Javier Cela. Bueno, ahora sí arrancamos, como todos los años, siempre arrancamos marcando sobre qué sembramos, todas las chacras de Rosal, arriba que la estamos poniendo. Hace varios años que la rotación viene ya bastante estabilizada, viene bastante parecida. Estamos sembrando un 58% del área este año y como hace varios años ya sobre rastrojos de soja. Después los rastrojos de arroz y los campos de retorno de campo natural varían un poco entre ellos, pero siempre más o menos se mantienen. Este año fue 21% sobre el rastrojo de arroz y un 13% en campos de retorno. Después tenemos un 6% que sembramos sobre rastrojos de sorgo y un 2% sobre maíz. Estos ahora para adelante ya no van a estar en la rotación. Esa área se va a sumar a área de cultivo de soja, por lo que va a aumentar un poquito. Va a ser prácticamente soja y rastrojo de arroz y retornos de campo natural. Las variedades que sembramos este año, Merín, como siempre, con la mayor parte del año del área, con 55% del área para Merín. Este año sumamos la 19231 en bastante área, desplazamos un poco o achicamos un poco el área de Merín, que era lo que hacíamos más de variedad SL. Sembramos 1893 hectáreas de 19231, creo que corresponde a 22 del área. El Merín 21% y después sembramos 100 hectáreas de la 1294. Donde colocamos las variedades, según los antecesores que teníamos. El Merín, la mayor parte, 76%, quedó casi toda sobre rastrojos de soja. Después tenemos un 15% que sembramos en campo de retorno, de campo natural. Un 6% del área de Merín quedó sobre rastrojos de arroz. Y un 3% de esa variedad en ese rastrojo de maíz que teníamos, que era poquita área, eran unas 160 hectáreas que va ahí. El Merín este año no lo colocamos sobre rastrojo de sorgo y tratamos de evitar también los rastrojos de arroz L por experiencia que ya habíamos tenido años anteriores, un poco de dificultad de las variedades convencionales sobre el rastrojo de CL. El gurí, este año, a diferencia de otros años, que nos queda casi todo sembrado sobre el rastrojo de soja, quedó el 60% sobre el rastrojo de arroz, un 25% sobre el rastrojo de sorgo y un 14% sobre campo natural. Y la 19231 la pudimos colocar en casi todos los escenarios que teníamos, pero principalmente sobre el rastrojo de soja. El 60% quedó sembrado sobre el rastrojo de soja. Después 15% en campo natural y 20% en rastrojo de arroz y 4% en sorgo. La 1294, el 100% del área, quedó sobre rastrojo de soja. Bueno, ahí vamos a la siembra. Este año arrancamos, no hubo siembra de septiembre, como decía Álvaro. Empezamos el 5 de octubre a sembrar. Para la primera quincena de octubre, teníamos el 46% del área de Merín ya sembrado. Avanzamos bastante con esa variedad y avanzamos aún más, que fue la que empezamos a sembrar, la pusimos como cabecera de siembra este año, la 19231, sembrada sobre rastrojo de soja, era lo primero que estaba pronto. Ahí ya teníamos el 70% del área sembrada para el 15 de octubre. El gurí avanzamos muy poco, también a diferencia de otros años que acostumbrado a colocar casi toda el área la primera quincena de octubre. Bueno, este año no avanzamos mucho, pudimos avanzar solo el 21% de esa variedad. Y la 294 sí fue toda sembrada ahí. Para la primera quincena de octubre no habíamos llegado a la mitad de siembra, teníamos el 46% del área sembrada. Ya para la segunda quincena de octubre el objetivo era terminar ahí la siembra, pero veníamos un poco, ahí sí se lenteció un poco más la siembra.
Veníamos acompañando el laboreo el año pasado. Recordemos, nosotros para el año pasado a esta fecha teníamos 0 área de tierra pronta para lo que iba a ser esta siembra, así que veníamos acompañando bastante al laboreo y ahí se lenteció un poco más la siembra, pero de todas maneras llegamos al 90% de lo que teníamos para sembrar de Merín. La 19231 llegamos al 80% y el Gurí seguíamos bastante atrasado, no llegamos a la mitad del área. Ahí para la segunda quincena de octubre traíamos un porcentaje de avance de siembra para toda el área del 80%. El restante 20% lo terminamos ahí en la primera semana de noviembre, ya completando toda la siembra de todas las variedades. Después lo que es la fertilización, ya como venimos haciendo hace algunos años, hacemos análisis de suelo para toda el área. Con eso tomamos como base recomendaciones del fertilizar, y lo juntamos con un poquito de agronomía que a veces tratamos de ponerle y hacemos las recomendaciones de fertilizante. Este año usamos 2 fórmulas muy parecidas, 0,20-30 y 0,20-20. En promedio para toda el área, nos dio que echamos 123 kilos y ahí teniendo diferencia y alguna variante entre chacras, había chacras que echamos 100 kilos y en otras chacras nos fuimos hasta 180, pero en promedio 123. Después complementamos con cloruro de potasio en las chacras que con la fertilización basal no habíamos llegado a los requerimientos de potasio. Ahí complementábamos con cloruro de potasio, echado el boleo ahí junto con la urea previo al riego. En promedio aplicamos 30 kilos de cloruro, también habiendo chacras que no aplicamos y en chacras llegamos a aplicar hasta 60 kilos. Y después la fertilización nitrogenada, el 100% de la urea del macollaje es urea verde. Promediamos 140 kilos, ahí no hubo grandes variantes, pero varía capaz que entre 125 y 145. Y la urea de Primorio, usando urea blanca, 50 kilos para todas las chacras. Los herbicidas que usamos, los principales, no, acá están todos los herbicidas que utilizamos en realidad. De repente nombro solo los principales, glifoclomazone con 20%, la cuádruple mezcla con 32% del área y triple mezcla con 23% del área. Después imazapir más imazapic con 32% del área, esa es el área SL. Y este año, como viene creciendo hace algunos años, tenemos un 30% de aplicación de Cialofop. Es bastante comparado con otros años, capaz, no con el año pasado, pero sí con años anteriores. Y bueno, ahí nos da que aplicamos una vez y media toda el área, más o menos. Repasamos casi el 60% con una segunda aplicación. El riego comenzamos a regar el 8 de noviembre. Este año teníamos un poco como objetivo achicar un poco las épocas de inundación, llegar más temprano a las chacras, que no nos había pasado el año pasado y bueno, logramos ajustar un poco y ahí tenemos que a los 20 días después de emergencia ya teníamos el 53% del área inundada. Entre los 20 y 35 días post emergencia de las chacras ya llegamos al 92% del área inundada y después más de 35, entre los 35 y 40 prácticamente ya completamos el 100% de toda el área con riego. Fungicidas que utilizamos este año tratamos solamente el 33% del área con fungicidas, a diferencia de otros años que aplicábamos solo gurí. Este año hicimos aplicaciones en Merín tratando de prever un poco las enfermedades de tallo. Y bueno, de esa área tratada, las mezclas que utilizamos son esas. Y tenemos que repasamos el 30% de esa área tratada, la repasamos con una segunda aplicación, que eso sí son en la variedad gurí, fueron las que llevaron segunda aplicación. Merín no fueron todas las chacras obviamente tratadas, fueron las más tardías, y bueno, nada, para prevenir un poco eso de enfermedad de tallo. Después nos vamos a lo que fue la cosecha y ya pasamos a los datos de rendimiento.
empezamos a cosechar el 20 de febrero, terminamos 14 de mayo, una cosecha bastante larga, casi de 3 meses. Pero bueno, vamos a lo que son rendimientos por variedad, pero acá lo agrupamos por según fecha de siembra, que muchos años, este año está un poco sesgada la información, capaz por algún otro factor, pero casi siempre marca lo que es la primera quincena con las siembras un poco más tardías, que este año no se fueron tan tarde. El merín de la primera quincena, lo que hemos sembrado la primera quincena de octubre, nos promedió 206 bolsas por hectárea. El gurí, que era muy poquito, habíamos sembrado un 20% nomás del área, pero como siempre, responde y responde bien en siembras tempranas, 200 bolsas por hectárea. El 1294, que estaba toda el área colocada ahí, ese fue el rendimiento final, 183 bolsas por hectárea. Y la 19231, que esto sí es la mayor parte del área de esta variedad, el 60% de esta variedad sembrada acá, promedio 193 bolsas. Ahí nos da un promedio para la quincena de 200 bolsas por hectárea. La segunda quincena de octubre, las siembras de la segunda quincena de octubre, el merín bajó un poco el rendimiento, no bajó mucho, promedio 193. El gurí, ahí sí está bastante bajo, y acá sí no le atribuyo mucho la fecha de siembra porque tampoco es que sea muy diferente. En estas chacras llegamos muy tarde a la cosecha y le atribuimos un poco la caída de rendimiento a que dejamos bolsas en la chacra y no a que la chacra no la había producido, pero bueno, en fin, promediaron 171. Y la 19231, 198. Y bueno, ya lo que fue la última quincena de siembra, el merín cae un poco el rendimiento. También estos rendimientos un poco afectados por llegada tarde en la cosecha, lo del gurí lo mismo, y 19231 lo mismo. El rendimiento por segundo antecesor, que generalmente la soja marca una ventajita ahí, y este año también lo hizo. Y los merín sobre rastrojo de soja, 200 bolsas. El de rastrojo de maíz cayó un poquito. Esto ya lo hemos visto años anteriores, al igual que en rastrojo de sorgo. No es lo mismo, pero sí tiene algún efecto de algún herbicida residual. De hecho, se vio alguna esquinita de chacra marcada y muerta, y bueno, se ve que le saca alguna bolsa. Los campos de merín sembrados sobre retorno, 193 bolsas, y lo que fue en rastrojo de arroz, 184. Después el gurí, en campo de retorno de campo natural, 178. Estas son cosechas tardías también. Rastrojo de sorgo, 206. Estas fueron fecha de siembra bien temprana. Esto es de la primera quincena de octubre y cosechado bien a tiempo. Y lo de rastrojo de arroz de gurí fue también rastrojo de arroz y cosecha muy tarde, cayó mucho el rendimiento. La 19231 la teníamos en todos los escenarios prácticamente: 196 hojas, 185 campo natural, 197 sorgo, que esta era un área chiquita, eran 60 hectáreas, y 170 rastrojo de arroz, y la 1294, lo que ya vimos. Ahí nos va a lo que promediamos por variedad, independientemente de fecha de siembra, campo. El merín promedió 198 bolsas secas por hectárea, el gurí quedó en 178, la 19231, 190 bolsas, y el 1294, 186. Ahí nos da un promedio general para toda el área de 192 bolsas secas. Ajustando por datos de calidad, ajusta una bolsita para arriba, quedamos en 193. Las calidades, con buenos blancos totales, el merín con un quebrado un poquito alto, y lo del yeso que habló Álvaro hoy, que se vio, ahí la 19231, marcó un poquito más capaz, y estaba con la mancha un poco alta. En definitiva, la que tuvo castigo fue esta variedad. En cuanto a calidades, las otras premiaban. Y ya para ir terminando, lo que fue un resumen de la zafra, de nuestra zafra. Sembramos en fecha, teníamos como objetivo sembrar toda el área en octubre.
por eso ponemos 80% del área en fecha objetivo, pero creo que fue casi el 100% del área sembrada en fecha óptima o bastante óptima, porque lo más tarde se fue al 8 de noviembre, no son siembras tardías. Inundaciones de chacra, lo que hablábamos, y ahí tenemos un cuadro comparativo con lo que había sido la zafra anterior. La zafra anterior, antes de los 20 días post emergencia del cultivo, teníamos 0 área inundada. Este año ya teníamos la mitad del área inundada. Entre los 20 y 35 días post emergencia del cultivo para la zafra pasada, no llegábamos a la mitad del área inundada. Este año ya teníamos el 90% del área inundada y luego se completan los riegos. Aumento en resistencia de maleza con aglifo y inhibidores de la ALS. Esto ya hace 2 o 3 años que se viene viendo. Se sigue viendo resistencia de capines, aglifo, resistencia de arroz rojo a Kifix. Bueno, esto ya es bastante conocido. Nosotros, este año nos marcó bastante el largo de la cosecha y lo tarde que le llegamos a mucha área. Nosotros estimamos que el 20% del área perdimos unas 15 o 20 bolsas por hectárea por llegada tarde en la cosecha. Ahí tenemos un cuadro de avance de cosecha cuando íbamos al 80% de avance general, que marca un poco eso. Veníamos con 203 bolsas de merín de promedio, pero solo el 28% de esa variedad cosechada, por lo tanto queda el 70%, quedó muy al final. El merín sí no cayó mucho el rendimiento, en el 80 ahí ya veníamos el 98% de avance de esa variedad, venía con buenos promedios. La 19231 también la habíamos podido cosechar, eran siembras tempranas y la habíamos podido cosechar casi toda, veníamos el 80%, y ahí veníamos con un promedio de 197 bolsas por hectárea. Así que el 20% restante, casi todo le cayó a Urí y le llegamos bastante tarde. Y después lo de la variedad 19231, que una variedad nueva, y este año le hicimos en bastante área. Y nada, marcar un poco los resultados que tuvo. Nosotros la colocamos en casi todos los escenarios. Quizás se puede ajustar un poquito la fertilización o la fertilización nitrogenada, pero creo que no estuvo muy mal. Ahí están los resultados de un antecesor, casi toda colocada en buena fecha de siembra. Esa que está en el rastrojo de arroz, es fecha de siembra de las más tardías que tuvimos y también tiene problema que le llegamos muy tarde en la cosecha, perdió muchas bolsas en eso, así que el dato está un poco cegado por eso, pero en promedio, en general, promedio 190 bolsas para toda el área. Y después mencionar un poco de soja, que sí, la tenemos en la empresa y no deja de ser importante porque comparte los recursos con el arroz y muchas veces hay que hacer un poco de equilibrio entre una y otra. Y bueno, y lo que fue este año de la soja, también este año es fácil mostrarla porque dejó muy, muy buenos resultados. Nosotros este año habíamos aumentado el área de cultivo de soja pasando a 3.000 hectáreas. Pudimos cosecharla en tiempo. Por lo que tenemos buenos pisos, casi todo el 100% del área de soja hoy ya nos dejó campos prontos para el año que viene. Las hojas que se habían cosechado un poco más temprano, que huellearon, ya también dio el tiempo de repararla y dejarla pronto. Así que esto es bastante importante y marca lo que va a ser un poco la zafra que viene. La cosecha en tiempo de soja también te marca que muy buenas calidades, muy distinto a lo que fue el año pasado. Y bueno, tuvimos un rendimiento promedio en esos 3.000 kilos, en esos 3.000 hectáreas de 3.080 kilos. Así que nada, eso más o menos resumido y lo que hicimos este año en la Rosario. Vayan de otra venta. No te vayas, Agustín. Hay algunas preguntas ahora de la transmisión de YouTube también y vamos a abrir a la gente que está acá, así que invitamos a Felipe, Álvaro y Agustín, si pueden tomar asiento por ahí adelante y Federico va a moderar las preguntas.
Me está faltando un micrófono. Acá está. No, está en lo gris. ¿Ese está abierto? Bueno, abrimos el bloque de preguntas. Primero vamos a abrir un espacio para la gente que está acá en el anfiteatro y si no, tenemos algunas que también nos han llegado por YouTube, así que primero le damos la oportunidad a la gente que está presente si tiene alguna pregunta. Creo que hay que aprovechar esta instancia para darle movilidad al tema. Bueno, Emiliano. Buenos días, felicitaciones por las presentaciones. Mi pregunta es para Álvaro. Álvaro, vos mostraste una zafra en el resumen, en las generalidades, prácticamente que verde en todos los aspectos, por más que en alguna zona la siembra no fue tan verde como la de Río Branco. Y después mostraste un dato de una luminosidad de radiación récord. Si bien capaz que la pregunta es para después de todas las exposiciones, pero bueno, estás ahora ahí. em, Partiendo de esa oferta récord de luminosidad, sabiendo que la restricción del potencial muchas veces está condicionada por la falta de radiación, eh, ¿manejás alguna hipótesis de por qué no se logró cosechar toda esa oferta climática que debería haber también acompañado un récord de productividad que quizás no lo estemos alcanzando? Eh, Digo, sí, te imaginarás que esa es la conversación que tenemos en el pasillo con el equipo, digamos, cuando empiezan a venir los datos de rendimiento y los propios datos nuestros de los ensayos y de los análisis de las variables climáticas. Yo lo que creo que sí hay que tener muy presente lo que es la simplicidad de este trabajo, que el único valor que tiene es tratar de rankear y hacer una comparación, pero está claro de que uno pierde la complejidad de lo que pasa a nivel de 180.000 hectáreas, ¿no? O sea, es mirar a través de una estación meteorológica, pero bueno, yo creo que aporta en ese sentido, en hacernos mover, digamos, las neuronas, ¿no? Y sí, uno esperaría de estar frente a una zafra de muy buena productividad. Después, si rompemos el récord o no, yo creo que vamos hasta variables de rangos de rendimiento que a veces no tenemos, ni siquiera podemos ver si hay diferencia a nivel de experimento, ¿me entendés? O sea, si está 50 kilos por debajo del anterior, yo en un ensayo no puedo decir si son diferentes, imagínense a nivel de, ¿no? Y bueno, y lo otro que creo, digamos, que he sabido, y Jesús lo decía al comienzo, también estamos en una zafra que tuvimos una expansión de área, ¿no? Y bueno, ahí también hay determinado trade-off entre plantar en las mejores zonas o irnos a zonas que no. O sea que el resumen es, deberíamos de navegar en muy buenos niveles de productividad. No tenemos la herramienta para decir si esto es significativamente superior a la última zafra de récord. Sí, sí, si me permitís, Álvaro, en la última presentación algo de eso se recoge, y capaz que tiene una explicación más que clima, ¿no? Pero bueno, está buena la pregunta, está bárbaro para... Pasale el micrófono, Hernán. Hernán, pasale el micrófono, por favor. Que la presentación de Rosal cambia totalmente a la pregunta, la desacredita totalmente, porque lo que ellos hicieron a la perfección, cosecharon a la perfección. Después, digo, obviamente el gurí capaz que le bajó, pero cuando ves el antecesor fue el más castigado, digo, o sea, o la cosecha tardía. Pero las cosas que hicieron, o con el rastrojo, con el riego, eso, los rendimientos fueron excelentes. Creo que estabas tú, Hernán. Gracias, Emiliano. Es decir, la pregunta no se cierra acá, tenemos como para seguir conversando sobre eso. Digo, está bueno y hay varios aspectos que vamos a ir, creo que se van a ir reuniendo a lo largo de la jornada que pueden echar un poco más de luz sobre eso. Bueno, buen día.
reiterar la felicitación por las presentaciones. La pregunta es más para Agustín, pero también me interesa la opinión de Felipe. Más para Agustín porque tienen un área bastante mayor de 19.231, o sea, un porcentaje importante, casi que la misma cantidad de 19.231 que de gurí, que ustedes eran grandes productores de gurí, o sea, hubo casi que un 50% de cambio de gurí a 19.231, con resultados por lo menos a la vista buenos. Creo que el 19.231 lo sembraron más temprano o más área temprano que el gurí. Y en el caso de Felipe es menos el porcentaje de uso del 19.231, pero creo que esta reunión, un tema que para mí es muy importante es sacar la conclusión de la visión que tuvimos de la performance del 19.231. Por eso arranco con Agustín, porque tiene un área mayor, pero también me interesa la opinión de Felipe. Sí, le puse el cuadrito ahí a lo último para no comentar mucho y que vos la saques. Este año sí, todos los años, el área de 19.31 sembramos este año, hicimos lo que hacíamos siempre con el merín, prácticamente, sembrarlo temprano, en buenos rastrojos, y fertilización la tratamos igual. Ahí desplazamos al urí, nos quedó como viste, pudimos sembrar solo un 20% del urí ahí temprano, el 80% quedó en rastrojo de arroz y sembrado fin de octubre, noviembre. En esas cosechas y siembras tempranas, el 19.31 promedió 195 bolsas y tal fue el resultado, y el resultado es bastante área. Si me pedís que te lo compare con gurí, de repente rinde menos que el gurí. Es así, el gurí, el área que teníamos sembrada en esa misma fecha y comparás uno con otro, le saca 5 o 10 bolsas. Y lo que a lo que nos tiene acostumbrado el gurí hace varios años es que responde muy bien en esas siembras tempranas, o sea, de principio de octubre o de fin de septiembre. De repente esperábamos un poquito más de rendimiento del 19.231, pero bueno, no promedio mal, 195 bolsas en casi 1.500 hectáreas, creo que no es mal rendimiento, y después sí las siembras más tardías, cayó el rendimiento y cayó más que el gurí. Creo que a misma fecha de cosecha el 19.231 se desgrana más, sufre un poquito más de vuelco que el gurí. Y le perdimos alguna bolsa más que al gurí llegado también tarde en la cosecha. Yo algún comentario para agregar. Nosotros la vemos como una variedad a seguir, o sea, seguir explorando. Este es nuestro primer año, son nuestros primeros resultados con una zafra puntual. Tiene la gran ventaja el 19.231, que es resistente a pericularia y lo pudimos nosotros ubicar en zonas donde el gurí sabíamos que seguramente iba a fracasar o tenía más probabilidad de fracasar. Entonces, nuestros rendimientos fueron buenos. Capaz que o sea, es una variedad con buenas condiciones como para hacerla crecer. Es un año solo y con un año, hoy fueron buenos los resultados. Puntualmente con el tema calidad es distinta que la del gurí, tiene más yeso, o sea, que eso nos llamó cuando yo no presenté datos de calidad, pero o sea, fue uno de los del 19.231, es más parecido a Merín. Merín tuvo más yeso y este también, y comparado con el gurí, eh, pero también es un año, o sea, de seguirla probando. Y la probamos en varias zonas y en todas las zonas anduvo bien, o sea, el gurí, como dice Agustín, gurí sembrado temprano, es un golazo, pero
pero sembrado tarde no, y esto puede llegar a ser una opción para temprano y para tarde, o sea, de seguirla. Le pasamos a Freddy y después a compañero de Adeco. Que si bien la pregunta va a ser para Felipe, creo que es oportuno hacer un par de racionamientos. En primer lugar, no me canso de valorar y felicitar el Arrozal 3 en 3 por los resultados técnicos productivos que logra zafra tras zafra, quienes conocemos y sabemos la presión agrícola que tiene en esa rotación. Obviamente que lograr eso no es poca cosa. Lo logró con arroz, con casi que todos los materiales, y también obviamente que el resultado de la soja llama poderosamente la atención por lo bueno. Así que felicito a todos. Les recomiendo que no pongan muchos nombres de los que trabajan ahí, digo, porque es una tentación ir a buscarlos, ¿no? Y después a Álvaro, ¿no? Álvaro tiene la capacidad de todos los años traer algo nuevo, algo distinto, ¿no? No esa presentación formal de cómo fue el clima, pero siempre tira algo para quedar pensando para uno, justamente un poco en la base de la pregunta que también hizo Emiliano, nos genera mucha elemento para seguir, obviamente, que trabajando. Y la pregunta a Felipe es, quienes más o menos tenemos alguna visita a ADECO Argentina, sabemos de su programa de mejoramiento propio importante, grande, entiendo yo. Si bien el ambiente, que también eso lo podemos ver, es bastante diferente, por lo menos en la zona este, ¿no? ¿Qué tan han podido hacer de probar en Uruguay las variedades que vienen desarrollando en ADECO, o qué posibilidad o qué ventana, si es que tienen un dato, han vislumbrado en esa experiencia? Bien. Sí tenemos o sea, se ha traído algunas variedades al área de producción propia de ADECO. ADECO planta en torno de 2.300 hectáreas propias, que el productor es ADECO. Puntualmente trajimos una variedad que en la presentación decía que 3%, otra variedad es otra, o variedades especiales, que son, no es largo fino, es un grano medio, o sea, es algo más de nicho. En largo fino se ha traído algo, pero todo muy experimental. Mismo en el campo donde plantamos hacemos ensayos donde ponemos, muy sencillo, pero le ponemos la variedad que plantamos acá en Uruguay y algunas que seleccionamos para probar cómo se comportan acá, pero no a una escala mayor. O sea, eso es todo muy de ensayos. Sí, lo que estamos con una escala mayor es de alguna variedad especial, o sea, distinta de largo fino. Pero probando, digo, si funciona, se avanzará más, pero digo, hoy lo que se planta en la producción propia es Merín y Urí, principalmente. Pasamos al Instituto. Gracias. Buen día. Pregunta para Álvaro y para Agustín. En primer lugar, a Álvaro, esa detención que se dio en el crecimiento, sobre todo en macollaje, allá por las temperaturas que hubo, no sé, ¿podría ser algún manejo diferencial, aumento de fertilización de base, por ejemplo, de nitrógeno, o adelantar el inicio de riego para poder romper ese letargo que se vio por ahí en el cultivo? Y para Agustín, la pregunta es el problema que hubo con el merín sobre rastrojo SL. Tengo entendido que era una fitotoxicidad que se dio. ¿No hubo por ahí manera de hacer algún manejo diferencial, algo parecido a lo otro, un adelantar en riego o aumentar la dosis de urea para ver si se puede solventar eso?
Y la última, también para Agustín, el adelantamiento de riego que se dio ante los 20 días, ¿lo vieron reflejado en el rendimiento y control de malezas? Em, justo tocaste una parte vinculada al clima, al frío y al riego, ¿no? En términos generales, que la primera etapa del cultivo, esa vegetativa, eh, no ande, digamos, como un Fórmula 1, no es el gran problema. El gran problema es si después se nos tranca el cultivo, ¿no? A lo que voy, esto es totalmente conceptual. eh, Ponerle más nitrógeno para que ande más rápido no estaría, digamos, dentro de un manejo agronómico racional, pensando en un montón de factores, no solamente tratando de que la planta ande rápido, ¿no? Evidentemente lo que nos pasó y estuvo relacionado es con temperaturas relativamente bajas. Esa explosión que tuvimos hacia fines de enero y febrero casi que fue un detenimiento. Si se acuerdan, Navidad y fin de año y los que salieron en licencia los primeros días de enero hizo bastante frío. Después eso, entonces eso como una cuestión general. Lo que sí, y bueno, los que tenemos años trabajando en riego somos unos convencidos que en la medida que se pueda, ¿no? Y esto va a estar muy atado de la nivelación y la sistematización, esa entrada lo más temprana posible de riego soluciona muchas de estas cosas en el sentido de que, bueno, por lo menos la planta puede andar al máximo y que puede que le dé al ambiente en ese momento, ¿no? Entonces, por ahí me quedo y me interesa saber si ese riego más temprano de arrozal repercute también en los rendimientos, como así nos daba, digamos, los ensayos hechos hace mucho tiempo, ¿no? Lo de los rastrojos de atrás de cultivo de CL, te voy a decir lo que hicimos más o menos, que el mayor problema que tuvimos era en cultivo de secano CL. El arroz CL, los rastrojos de arroz CL, obviamente siempre cosechamos y tratamos de moverlo y movilizarlo. No vimos tanto problema como son los rastrojos de cultivos CL y sembrarle atrás un arroz. Ahí buscamos alternativa, este, hicimos varias pruebas, sembramos directo, sembramos moviendo muy temprano, enterrando todo el rastrojo. De todas maneras, en todos los casos vimos problemas de fitotoxicidad. Te diría que en los casos que se cosecha el cultivo, lo enterrás, lo dejas todo el invierno capaz incorporado con la tierra, es donde se ve menos y baja un poco el efecto, se ve eso visual, pero en todos los casos se ve que marca fito. Y después lo del riego, sí, se ve, y principalmente en el control de malezas, a diferencia del año pasado capaz, que estabas entrando con el agua y ya estabas viendo que iba a tener que hacer otra aplicación, capaz que había que bajar el agua que ese año no se hacía y hacer otro herbicida. Este año no pasó, era herbicida y el agua atrás y el control de maleza se ve, y bueno, los resultados también creo que marca un poco, siempre las chacras que demora un poco más, se marca te tira un poquito de bolsa para abajo y está, creo que sí. Bueno, tenemos espacio para una o dos preguntas más. Vamos a darle la palabra a Mucho, que tiene una pregunta, y tengo una más acá del YouTube. Para Álvaro, eh, tú mostraste que en el cuadro las temperaturas nocturnas altas afectaron más días a las variedades de ciclo corto que inclusive a las variedades de ciclo largo. Nosotros vemos en los recibos el yeso de las variedades de ciclo largo, Merín 19231, copia perfectamente la curva esa de altas temperaturas, los días que llenaron con altas temperaturas, lo vemos en los recibos y bajan al final. O sea, lo que llenó en marzo no tuvo tanto problema. Ahora, variedades como gurí y tacuarí, inmunes
o casi inmunes a este tema. 5 de yeso promedio en el gurí y no llega a 4 el tacuarí. Nos quedamos pensando, o sea, en el gurí, ¿qué hay de tan diferente que no se ve afectado cuando tuvo más días de afectado por esas altas temperaturas nocturnas? Digo, si bien no estaba dirigida a mí, creo que puedo hacer un aporte y me parece que es más básico que otra cosa. ¿Cómo está controlado el yeso en un cultivar? Tiene un componente genético y tiene un componente ambiental. Y está claro, y ya lo sabemos por experiencia, que hay algunas variedades, como Olimar, por ejemplo, que no levantan el yeso independientemente del clima. Y eso sucede también en menor medida en gurí y en tacuarí. Hay cultivares que no pasa nada con la temperatura o con el incremento de nitrógeno, o pasa menos. En definitiva, es la proporción, cómo se reparten los efectos, son diferentes de acuerdo al cultivar. Y después eso es de forma diferencial también en lo que es una panoja, tratando de buscarle la vuelta a lo que había sucedido este año. Una agarra, corta la panoja, de hecho hay un trabajo que lo muestra ahí, le hace el yeso en la punta y le hace en la base. En la punta casi no cambia nunca, cambia sí en la base. Y en la base, en definitiva, hay 2 o 3 aspectos que cambian. A veces cambias chuzo por yeso, eso es una, y no cambia en la misma proporción de acuerdo a la variedad. Es un poco eso, ante tu pregunta, hay un componente genético que lo tiene gurí, que no lo tiene merino, no lo tiene 19231. No tengo nada para agregar, solo que desde el punto de vista de la investigación y justamente el mejoramiento genético, estas cosas que antes la veíamos rara en esta zona, evidentemente que en un escenario para adelante de cambio climático van a ser más frecuentes y por lo tanto el componente genético va a ser clave para poder, digamos, transitar, ¿no? Nada más que eso. Y estamos trabajando en eso. ¿Alguna otra pregunta? Si no, perdón, Joaquín, y le pasamos el micrófono, si no, no sale, por favor. No tenemos ninguno. Sí, José. Tengo José y Flavio que le van a estar pasando los micrófonos. Buenos días. No, Álvaro, si tenés la comparación del seco y limpio de las dos zafras, porque las condiciones climáticas se dan para un potencial fisiológicamente bueno, pero ahí vos en el sano, seco y limpio estás poniendo una cantidad de calidad que capaz que las condiciones ambientales no fueron, como están hablando, tan buenas. Entonces, estaría bueno tener la comparación de las zafras, a ver si las condiciones, si el seco y limpio se corresponde, cuál es la mejor para la pregunta, ¿no? Y después lo otro, si la bibliografía de eso que estaban hablando ahora, habla de cuál es el efecto de ese alto rendimiento, de alta temperatura nocturna que está incidiendo básicamente en la fotosíntesis neta. O sea, cuando vos tenés más temperatura nocturna, tenés menos fotosíntesis neta porque tenés más respiración. Entonces ahí está jugando un poco las variedades que vos decís, cómo funcionan y qué efecto tiene ese aumento de la temperatura nocturna, ¿no? Porque, como decía recién el Fico, si tenés chuzo es porque en algún momento te faltó energía. Y si tenés una fotosíntesis neta menor por el efecto de la alta temperatura, quizás por eso te preguntaba si la biografía habla algo de eso. Sí, yo justamente decía, yo creo que esto nos sirve, ¿no? Porque incluso tenemos la jornada de agosto, esto nos indica, digamos, los temas que son relevantes para meterle después el ajuste más fino, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Ahora le decía a la gente del grupo, che, vamos, porque tenemos ensayo además de momentos de cosecha y de materiales, vamos a prestarle atención a la calidad y al cesoso, y estoy seguro que al cesado, estoy seguro que todos vamos a estar mirándole eso para
para realmente responder, sí. Le damos la palabra a Bokin, ¿no? ¿Quedó ahí? Bueno, si no hay más preguntas, yo tengo una que no la han hecho, pero que siempre es un clásico y va asociada a la parte de clima, que nos llegó por el canal de YouTube, es Alor siempre nos presenta hoy, cómo va a ser la perspectiva para el próximo año. Y en definitiva también siempre nos vamos con una idea de acá, no sé si hay alguna señal en cuanto a niño, niña o pronóstico para la próxima zafra. Sí, está buena la pregunta y siempre miramos los pronósticos y lo único que está, digamos, señal, hay que irlo siguiendo, ¿no? Pero si uno vive el verano que viene comparado hoy, qué es lo que está pronosticado? Es que predominan las condiciones neutrales, ¿no? O sea, predominan las condiciones. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos aseverar ningún desvío, ni positivo ni negativo. Hay que seguirlo mirando esto. Otras veces, ya a esta altura decimos, mira, está claro que en el verano va a ser niño, niño. O sea, en resumen, hoy por hoy, para el próximo verano, lo que tenemos son condiciones neutrales. Que no quiere decir que sea, este es el único aporte, que sea un año promedio, todo lo contrario, es que no tenemos señal para ver si vamos a tener un desvío positivo o negativo. La probabilidad puede caer en cualquiera de esos. Bueno, le damos las gracias a los expositores.